Ahora estamos, mire qué bien acompañados que estamos. Sí, señor. La vemos en la imagen, a ella es Eleonora Mangialabori, la habíamos anunciado su visita hace un par de días, porque vamos a hablar de natación, porque acá en la deportiva, por algo es la deportiva. Claro. Porque acá se habla de todo, no Sí. es solo fútbol nada más. Sí. Sabemos poco de todo, pero hablamos de todo. Sí, señor. No sé nadar yo, así que ¿No sabes nadar? Vamos a arrancar por aprender a tirarnos a apenas, nadar, a apenas nadar. perritos sé hacer. Pero bueno, O flotar. Me la rebusco bastante. Es nadar. Claro. Flotar es nadar. Ah, no bueno. es nadar mirá vos. estilo. Listo, pero gracias. Ahí está, me lo dijo ella. ¿Sabes nadar entonces? Flotar es sabe nadar. nadar. Qué grande. ¿Cómo andas, Leo? Bienvenida. Bien, bien, muy bien y muchas gracias. La verdad que siempre agradecida por el apoyo al deporte y en específico a la natación. A la natación, la natación que es un deporte que le ha dado a San Nicolás innumerables alegrías, Sí. una deportista olímpica, campeones nacionales, títulos internacionales. Realmente estamos hablando de que la natación en San Nicolás es uno de los deportes más, digamos, más laureados. Sí, de mucha jerarquía, es Sí. verdad, de muchos logros a nivel nacional y a nivel internacional. Y el Club Belgrano, obviamente, que está ahí, es el único club, al menos Sí. en toda su historia, que ha apostado a la natación como un deporte de competencia, ¿no? Sí, exactamente. En algún momento también acompañaba bastante Somisa, Somisa. pero quedó el Club Belgrano de San Nicolás Claro. desde muchísimos años. Y Bueno, pero el autor de material intelectual de esto es el Colorado, ¿no? eso iba a decir. Marcelito, Susto. Marcelo Susto, que es realmente un referente de natación en el verano, ¿verdad? Eso iba a decir, de la mano de Marcelo, que recuerdo que arrancó cuando yo estaba empezando, donde mi entrenador era Mario Gasola, de Rosario, y él era el segundo, y a partir de ahí después quedó, y ya hace montonazos de años que está en la natación del ¿Es Club un viaje, Belgrano. es un viaje de ida natación? Para mí sí. Yo no la dejé nunca. Mirá. Aprendí a nadar. Ay, esa foto es terrible. Esa foto. Aprendí a nadar, mirá, en la pileta del Fútbol Club de Conesa. Ah, mirá vos. Mirá, ¿tenía pileta el Fútbol Club? Epa. Tiene, Sí, muy tiene linda. pileta. Sí, sí, tiene. Para nadar. Muy así. linda. Sí, de 25 No metros. seas ubicado, Bisone. En un verano nosotros estábamos viviendo en Córdoba por el trabajo de mi papá. Y bueno, ese verano yo fui a pasarlo a Conesa, que ahí vivía mi abuela, en la esquina, y mi mamá me mandó a aprender a nadar. Y después de ahí le dije, mami, yo quiero, ¿era danza o natación? Y quedaba cerca la pileta del Club Belgrano y bueno, y ahí estoy. Qué Desde hermosa ahí historia, arranqué y nunca más. Y fue natación. Por eso hablamos de una vida nadando, porque, por ejemplo, en esta foto, esta señora que está en nuestra mesa ganó el Plumi. Esta fue una 88. entrega de los premios Pero- Plumi año 1988. ¿Pero a quién le ganó, aparte? No, ¿ahí quiénes están? Están No. Mariana Salcedo, la hermana de Javi. Es la hermana de Javier. Ah, la hermana. Es la muy hermana. parecida es. Sí, es Mariana. Javi Ah, es más bueno. chica. Esa es Mari y Ana Petrela. Ah, Fuimos las Anita tres. Petrela, claro. Ese año fuimos a mi primer argentino, que fue en Tucumán. Mira. Y después, ese año, bueno, a diferencia de las chicas, yo clasifiqué para el primer Harold Barrio, que fue otro nacional, pero que se representa por federaciones en Río Negro. ¿Y cuál es tu estilo? Pecho. Ah, pecho. Mira, es difícil, ¿eh? Terrible. ¿Sí o no, Terrible. eh? Bueno, en la natación de Argentina, Marcelo Susto está considerado como un entrenador de pechista, Ah, porque la mirá. mayoría, Vicky Oriscovi pechista, Feli pechista, Javiera Claro. Salcedo pechista. Justo ahora en este nacional, no es la primera vez que me lo dice, me lo dijo en Santa Fe hace unos cuantos años, Alicia Boscato, que tuvo muchos años el récord argentino en pecho, fue nadadora olímpica Claro. de pecho. Claro. Cuando vio el gorro de Belgrano me dice, Javiera Salcedo, Nah, porque Javi qué bárbaro. se lo batió Qué después de 12 orgullo años. eso, por Dios. El nivel de natación del Club Belgrano se da por los buenos entrenadores que ha traído durante tantos años, ¿no? Mira. Continuidad, o buenos entrenadores y competencias importantes. Y a ver, nosotros tuvimos un gran entrenador y yo lo marco como muy pedagógico, muy enseñante, que fue Mario Gasola, que él inclusive tiene un libro escrito, es de Rosario. Y a partir de ahí empezó a crecer la natación. El que estaba como segundo de Marcelo era, de Mario era el Colo, y ahí empezó Marcelo Claro.
a darle para adelante. Vino en un momento Mario Lagarde cuando dejó Mario, que es de Capital, pero estuvo 3 años, 2 años, no estuvo mucho. Y después, a partir del 92, si mal no recuerdo, sí, 92, porque fue mi último nacional, empezó Marcelo Susto ininterrumpidamente. Eleonora estuvo hace pocas semanas compitiendo en Buenos Aires en el natatorio de Parque Roca, en el predio de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Qué hermoso. En un Nacional Máster se trajo 5 medallas. En las 3 distancias de pecho ganó la medalla de bronce, también 2 más en combinados, ¿no? Exacto. Las otras 2 en combinados. Esto marca de que anda con ganas de meterse de nuevo en la conversación, ¿no? Después de, por ejemplo, esa otra foto que veíamos del año 88, claro, todavía le sigue picando ahí el bichito de la competencia. Y eso es lo que me interesa saber, ¿no? Claro. Porque en el medio de todo eso hay una vida, hay hijos que se han dedicado a la que son muy buenos. Claro, muy buenos. Hay una carrera en la educación de la ciudad y de toda la región, y en el medio el entrenamiento, la natación. ¿Cómo llevas ¿Cómo haces todo tanto? eso? Un día de 48 horas. Claro, pero... es tremendo. Mira, es organización y pasión. Cuando a uno hay cosas que le gustan, como, a ver, en este momento de mi vida, y hace ya un par de añitos, la natación es mi medicina. Viste que por ahí hay gente que tiene que tomar una pastilla para esto. Bueno, por distintos sucesos de la vida, es mi cable a tierra, mi descarga de energía, entonces es mi medicina. Así que voy a nadar y si bien es un gasto energético importante, es sumamente placentero. Y bueno, uno se organiza. Ya mis hijos ahora están en Rosario, o sea que no tengo esa carga, son grandes, no tengo la carga de llevar y traer. Así que bueno. Es tu hobby que lo llevas a la competencia, que tanto tiempo te resultó, digamos, muy ameno. Sí, a ver, justo antes de ir a este nacional, que fui sola porque no hay mucha gente que vaya, San Nicolás, que te acompañe. A veces me engancho con los nadadores de Villa Constitución, del Náutico de Villa, que algunos fueron nadadores acá en Belgrano. A veces se suman algunos del máster, del grupo máster de Belgrano, y si no, allá me encuentro con, sobre todo con una compañera de Paraná. Pero mi marido me dice, ¿tenés necesidad de...? Y sí, porque uno entrena, me gusta medirme. En este caso había hecho una preparación específica de fuerza que no la venía haciendo. Sabía que estaba el sudamericano, entonces quería meter tiempo para poder ir en noviembre a Chile. Y me gustan las competencias, porque me gusta el ambiente, o sea, no lo tomo como una presión. O sea, porque vos jugás contra vos misma. Sí. En realidad, en este caso, ¿no? Sí. Más allá de representar al Belgrano, a San Nicolás, que eso queda por ahí secundario. Lo principal es que vos te sentís bien vos vas a jugar contra vos. En este tipo de deporte, o por lo menos en la natación, es lo que yo le he enseñado también a mis alumnos, porque he estado también en la parte de entrenamiento en el club. Yo lo que busco es eso, y también a mis hijos, uno trata de superarse uno mismo. Fantástico. Después, si en esa superación personal trae aparejado, qué sé yo, un podio, una medalla, premio, otro premio, es un plus. Bienvenido, pero no lo hace, o por lo menos por las condiciones mías que uno es consciente, yo no voy a buscar el primer puesto, sino que voy a mantener el tiempo, a mejorar, a ver cómo estoy, a la parte social, a sentir esas cosquillas que cuando estás ahí en precompetencia vas a decir, porque es una carrera que yo la sufro. ¿Recordás de esa? La sufro, que son los 200 pechos. Ajá. Y la precompetencia es larga, digo, ¿qué hago acá? Claro. Pero después, bueno, cuando estás ahí... Porque es una preparación muy larga para muy poquitos segundos. En realidad, la competencia en sí o no. Sí, por ejemplo, los 50 metros son 40 segundos, 39 segundos. En mi caso, son menos para muchos otros, ¿no? Claro. En mi caso, los 200 pechos son 3 minutitos y pico que la cabeza va. ¿Qué tema? Claro. Y bueno, y estoy tratando en las competencias hacer esos desafíos personales que cuando era más chica solamente nadaba mis carreras.
y ahora empecé en un momento, dije, tengo que probar 400 combinado, durísimo, pero un desafío personal. Claro. La probé, me gustó, la nadé. Y La volví a nadar. ¿Hubo cambios en la alimentación en estos años, la técnica de entrenamiento para llegar a estar bien físicamente? ¿Se cambiaron varias cosas en la natación? En realidad se modifica en todos los deportes. Siempre, el tema nutrición va variando muchísimo. La fuerza también, ¿no? Y en mi caso, yo lo puedo decir como prueba ahora, pero ya se viene trabajando desde hace un montón, la fuerza condiciona muchísimo el entrenamiento. Cuando comenzaste no había tanto gimnasio. Cuando yo arranqué, se decía que el gimnasio era contraproducente. Por eso, fue cambiando, no fue Ya cambiando. lo vieja Claro. que soy. Claro. Te endurecía. Cambia la técnica de entrenamiento, Claro, por tienes supuesto. razón, te endurecía. Claro, sí, quedaba me acuerdo. duro. Entonces parecía como que era contraproducente. Mirá. Y en ese momento eran muchos metros, nadaban. Me acuerdo que íbamos llevando el registro. Me acuerdo que una semana sacábamos la cuenta con Mariana y decíamos 114 kilómetros. ¿Viste cuando vos decís? Una locura Imposible, en claro, pretemporada. Claro. Después fue cambiando, no solamente en natación, sino que en la teoría del entrenamiento y los conocimientos y adelantos en las investigaciones sobre fisiología del ejercicio va modificando un montón. Qué bárbaro. Y también la vestimenta. Y también, sí, la indumentaria, que esa es la parte Menos de pesada, ¿no? tecnología. Sí, es distinto, ¿no? Que Claro. yo agradezco que tengo las mallas de mi hija. Ah, Yo- mirá. sí, sí. Mirá vos. Ah, Estoy sponsorizada, por un lado, con la parte de entrenamiento en el gimnasio de mi hijo. Mirá. Y en la pileta uso las mallas que son de carbono, que tienen Claro, mirá. de Juli. Así que Bien, Hermoso. está Julieta y Felipe, los Claro. dos hijos de Leonora y de Marcelo Lancha, Claro. que se han dedicado a la natación también y ahora quizás fuera del agua, pero también siguen colaboran. dando la colaboran. mano, ¿no? Sí, sí, Apoyan, sí, sí, ¿no? sí. Claro. Sí. y hace que la madre ande nadando más rápido todavía. Y digo- Está más entrenada que nunca. Y claro, por eso, pero te juzgan tus pibes, che, pero hiciste muy poco tiempo. No, al para revés, nada, ¿eh? para nada. Mami, Súper- tuviste 10 puntos. Súper relajado, Sí. siempre acompañándome, alentándome, bien, genial, qué bueno. No, re bien. Marcelo lo mismo, puedo decir. Claro. No es del palo, pero se ha tenido que bancar los torneos de Feli. Claro, no es del palo, se bancó a los tres A de todos. la natación. Las 5 de la mañana para ir a entrenar por Feli, que aprovechaba, yo iba con muchísimo placer también. Claro. Así que bueno, Un genio. la familia, Apoyando, claro. claro. sí, totalmente. ¿En algún momento dejaste de nadar? Dijiste, no, estoy cansada. No. No. Es una terapia. Ayer justo comentaban eso de que di un curso, un taller y a profes y decían, porque con Feli 3 días antes de que él naciera yo estaba nadando. Qué bárbaro. Con Juli no pude porque sabía que era una cesárea programada, invierno, entonces tenía que cuidarme. 15 días antes corté. Con Feli tuve que esperar el posparto, pero con Juli mucho antes inclusive pude volver, así que siempre nadé. No competí, pero siempre nadé. Qué lindo. ¿Vos le inculcaste eso a tus chicos? ¿Ellos agarraron ese gustito por la natación de verte? Porque es llamativo que vos decís, nadabas y Feli estaba a punto de nacer. Y después Feli sale un nadador Y claro, impresionante. pero por campeón eso sale argentino. nadador también, ¿no? Y a ver, Feli me acompañó, con Juli ya fue distinto, yo tuve que conseguir a alguien que los cuidara en casa, pero Feli de muy chiquitito, mi mamá también trabajaba en el club, estaba en la recepción de la pileta. Ah, estaban todos en la pileta, Mi olvidate. papá también, Claro. mi papá me apoyó. Bueno, eso fue también lo fuerte que a mí me conectó de nuevo a competir, a entrenar. Cuando papi estaba entrenado, un día caigo en la pileta, le digo, Marcelo, vengo, porque es mi cable a tierra, qué sé yo, y a partir de ahí dije, empiezo a competir otra vez. Qué hermoso. Siempre me acompañó toda la familia, ¿no? Y bueno, ellos lo vivieron. Desde muy chiquito yo iba a trabajar, como mami trabajaba ahí y eran 45, mi papá también daba vuelta por ahí, 45 minutos la clase, 1 hora, lo llegaba, lo dejaba en el cochecito, me miraba, seguía, y así, mi vida es como fue muy natural todo Claro, eso. claro. Tiempo libre que tenía, cargaba los dos, me acuerdo de haber ido con los dos en el cochecito a la pileta un sábado, la pileta estaba abierta los sábados en el club, y bueno, Feli manoteándolo acá, Julia acá, y claro, por ahí se resbalaban, los agarraba, o sea, que ambientados en el agua constantemente. Claro.
Cuando pude, ni bien pude, a Feli lo mandé a aprender a nadar, ahí en el club. Y Juli, ya como Feli nadaba, pude estar un poquito yo, y ella sola, testaruda, un día dijo, mami, yo quiero nadar perrito. Ah, me encanta. Salió nadando perrito ese día. Ahora, ¿vos también estás representando el Club Belgrano Sí. o sos tu marca propia nada más? No, el Club Belgrano. ¿Te apoya el Club Belgrano? Sí, yo represento al Club Belgrano. Mirá vos, Sí, claro, sí. claro. Bien. Y ahora digo, ¿te entrena alguien? ¿Tenés ganas de seguir progresando Sí. en los conocimientos para intentar achicar los tiempos? Sí, no sé, o sea, yo de vine sorprendida, la verdad que muy contenta, porque no imaginé, sabemos que fisiológicamente con la edad, sobre todo a las mujeres, menopausia, un montón de cuestiones Claro. fisiológicas, Claro. lo que haces es mantener, ya es un logro, es muy raro que mejores. A mí, ya hace un par de años que me pasa los entrenamientos Marcelo. Ah, mira. Marcelo Susto, sí, Claro. estoy entrenando con él, y también las correcciones técnicas, ajustes técnicos, por ahí lo miro como diciendo, ¿qué está pretendiendo? Claro. Pensá que yo aprendí a nadar pecho donde no se hundía la cabeza, porque fue evolucionando el estilo. Qué interesante eso. Entonces por tuvimos favor. que ir aprendiendo. Claro. Así que bueno, él Pero está... por una cuestión, de reglamento o una cuestión de bajar los tiempos. Bueno, es que pasa en todos los deportes, ¿no? Sí, En sí. natación, el deportista utiliza el reglamento a su favor, y en función de lo que te permite el reglamento, Mirá. vos vas modificando lo que mejor te resulta, ¿no? claro. Lo que mejora tu rendimiento. Y a partir de ahí, generalmente se ven las Olimpiadas. Mira. Entonces vos, a partir de ahí, aparece algún detalle nuevo de los distintos estilos. Hablo de natación, pero Sí. fue el flop también en atletismo, ¿no? Es un deportista Claro. el que toma ese desafío, y a partir de ahí se genera, empezás a imitar, porque se estudió biomecánicamente que es productivo, y bueno, y a partir de ahí se modifica. El estilo pecho, reglamentariamente, no se podía hundir la cabeza cuando yo lo aprendí a nadar. Qué bárbaro. Y después de que se empezó a hacer más, para que fuera más rápido, vos pensás que se hablaba que no se iba a bajar el minuto en el estilo pecho por las características de resistencia al avance. Claro. Y bueno, hoy se baja el minuto. Ah, hay piletas difíciles Sí. y algunas más fáciles, sí hay, ¿no? Sí, sí. ¿En serio? Sí. Sí, Sí, sí. sí. Son mira. todas iguales. Claro. ¿Qué No, puede ser? no, El no, agua. ¿Qué puede ser de Esta- distinto? Qué buena pregunta, la beca. Claro, sí. Esta pileta que fue también, fue así, por eso yo nunca dejo de nadar. Feli tenía que irse a Brasil, estaba en la selección con Famba, para ir a un torneo en el Paulista, y veo que estaba el Nacional en la pileta de los Juegos Olímpicos de la Juventud, Claro. que yo no había nadado nunca, la he ido a ver a los Juegos Olímpicos. Y veo y le digo, yo tengo que nadar en esta pileta. Me anoté era un nacional. Claro. Me anoté y le dije, papi, vamos. Entonces nos fuimos, lo dejamos a Feli en Aeroparque, dormimos en un hotel ahí, nadé los 100 pechos y al otro día nos veo, pero tenía que probar esa pileta. No, me encanta. Porque son distintos. Son ¿Qué distintos. cambia? ¿En qué sentido son diferentes? ¿Estructuralmente? ¿La composición del agua? Cambia, por ejemplo, primero el borde finlandés. El borde finlandés es donde el agua cae en una canaleta y no choca Bueno. contra la pared. Lo que es no saber. Eso en la estructura. Después, las profundidades, no es lo mismo que tenga 3 metros de profundidad a que tenga 1,70 m, 1,80 m, lo que Claro. tienen Por la presión que aproximadamente. hace el agua. Después, el agua, la densidad del agua, por ejemplo, la pileta de Mar del Plata tiene una densidad diferente porque contiene algo de sal, que fue donde se hicieron los Panamericanos. Los rompeolas, hay rompeolas chiquitos y rotos, hay rompeolas grandes, entonces son un montón de... La lo que placa, saben. los partidores, hay un montón de condiciones. Qué bárbaro. Más, ve. Más malo que sabe. No, por no es Dios. tirarte a la pileta y... Para mí son No es todas tirarte iguales. la pileta, No, sí. no, no. Claro, no es Tirate como la pileta. tirate la pileta, no, fíjate también, hay un montón de cosas. Qué lindo, ¿eh? Leo, para la gente que nos está escuchando por radio, por el 89.9, les contamos que estamos hablando con Eleonora Mangialabori, que es nadadora Qué lujo. del Club Belgrano, nadadora máster, entre otras tantas cosas que es. Por ejemplo, es inspectora de educación física de toda la región. En este momento de San Nicolás. San Nicolás, San Nicolás. perfecto. Es un lugar en el que vos quisiste estar mucho tiempo. Sí. Yo tomé primero como inspectora en Ramallo, estuve mucho tiempo allá hasta que, bueno, terminé el concurso de titulares
y ahí pude elegir San Nicolás y estoy como en este momento inspectora de educación física de San Nicolás. En la región estoy de formadora de educación física. Bien, después te quiero preguntar algo de eso, pero antes de irnos de la natación, recuerdo alguna vez haber hablado con Javiera Salcedo, haber hecho una nota, cuando ya cruzás el límite de la pasión y llegás al tema de la competencia, la alta competencia, ¿no? Con la exigencia que eso significa. En un momento que a Javiera nos contaba que se le había hecho muy pesado en su momento, el tema de entrenar y ver la línea negra abajo de la pileta, que se le había hecho difícil. Vos imagino que con Felipe viviste esa etapa, porque Felipe era un pibe que realmente estaba llamado a estar en lo más alto. Elite, ¿no? Sí, ha ganado campeonatos argentinos, internacionales. ¿Vos cómo lo veías desde afuera? ¿Cómo lo apoyabas? ¿Era una presión fuerte? La natación es un deporte muy ingrato por ahí. Muy si lo ves de duro. afuera, vos solito ahí con tu alma y con tu entrenamiento. Algo dijo, 5 de la mañana, ¿no? Claro. Dios. Sí, vos pensás que creo que 14, 15 años, Feli, Vicky, había un grupete que se había sumado, estaba también Ivanka, 5 de la mañana a nadar, prepararle el desayuno porque de ahí quedaba en la escuela, Epa. después llevar el almuerzo porque a veces tenía la clase de educación física o salía más tarde, después un pequeñito descanso y otra vez entrenar, más el gimnasio. Es mucho, mucho. Y como todos los deportes, tiene algunas cuestiones dentro de federaciones, que no es sencillo, que te genera por ahí algunos tiranteses y bajones, que no las entendés, pero bueno, esto ocurre. Y bueno, lo difícil con la edad, que son muy chicos, nunca, a ver, no sé, tendrías que preguntarle a Feli, pero... Ya lo vamos a traer a Feli. Sí, pero no, a ninguno de los dos los obligué. Siempre fueron decisiones. De hecho, cuando Feli estaba ahí, muy ahí, que se jugaba otro sudamericano para ir, y qué sé yo, dice, mami, quiero ir a entrenar a Santa Fe, que estaba hablado con Marcelo, con un especialista en pecho, qué sé yo. Bueno, fue todo y un buen día me dice, me vuelvo, no quiero más. Yo viste, no sé, pero anda nacional, no, tengo el UPD, ¿viste? Claro, fantástico. Que nunca me había pedido nada, él no quería ir a Bariloche, ¿viste? Entonces vos decís, ¿Sí te descolocó? ¿Qué momento? pero ¿no? menos mal que después con el tiempo, Por supuesto. en eso Marcelo, porque justo llama Marcelo, el papá de Feli, mi marido, dice, Coincido. vamos a dejarlo. Y menos mal, después vino pandemia, disfrutó con sus compañeros, después empezó la facultad. Es una decisión de él. Claro. Es una decisión de él. Sí. Me parece fantástico. Acá está, él dice, me mataste, te dice. ¿Por qué? Está diciendo Feli, por lo del UPD. Qué Nada. Grande más, grande ese, abrazo y saludos para todos, dice Feli Lancha, que está ahí Qué del maestro. otro lado, escuchando a su mami. Saludos. Hablando de él en este caso. Sí. Bueno, voy mi preparador físico ahora. Mirá, muy bien. Sí. Todo queda en familia. Empezamos juntos el curso de Germán Calvelo de entrenamiento de fuerza el año pasado. La verdad que yo dije, ya está, no me voy a dedicar a esto. Digo, Feli, seguilo vos. Bueno, me lesioné, no pude cursar un par de sesiones, de clases. Yo por Google, por internet no lo iba a ver. Y bueno, él la siguió, la terminó y Mira. bueno, acá estoy de conejito de India. Ahora, lo próximo es un sudamericano. Sudamericano. ¿Eh? Sí. ¿A dónde? En Chile. ¿Y cómo te preparás? ¿Sabes dónde vas a alojarte? ¿Sabes la gente que te va a...? No, Se sabe nada. poco. No sabe nada. Vas a nadar si volvés. ¿Es Yo así es? estoy entrenando, 3 veces por semana pileta, seguro. Mira, Cuando no puedo por los horarios, pues estoy complicado con los horarios, y Claro. los horarios de la pileta de Belgrano también son complejos. coincido. Entonces, cuando ahí no puedo, voy al hidrocenter. Mira. Entonces, pero 3 de pileta de 1 hora meto y 2 de gimnasio de 1 hora, 1 horita y pico meto. ¿Sos de las Eso. que le decís a la gente o a los pibes,
porque sé que la natación es un deporte muy completo para lo que es el físico, ¿no? ¿Le aconsejás natación? ¿Sos de las que le decís, che, anda a natación, Sí. que es muy bueno? Sí, mira, por ahí me desvío un poco del tema, pero a ver, estamos también con un proyecto como inspectora de educación física, Claro. donde llevamos las piletas, a las escuelas a las piletas. Muy bien. Pero no desde, o sea, por un lado sí, el tomar la natación como un hábito de vida sana, saludable, de ejercicio, es genial porque te sirve para toda la vida, porque no tenés los inconvenientes que tenés con las articulaciones, con ciertas cuestiones que con la edad se empieza a complicar. Ujú. Eso por un lado. Y sí, trabaja todo el cuerpo, sobre todo lo aeróbico, la parte pulmonar, ni hablar. Pero también lo que tiene la natación, que salva vida. Alguien dijo, no sé nadar, y yo te dije, sí sabes nadar. Claro, claro. El saber nadar, el estilo que le llamamos los profes, utilitario, base, el estilo perrito, o flotar, que te permite sobrevivir en un ambiente diferente, es fundamental para la vida. Entonces, uno va por eso, para garantizar ese derecho a la educación acuática en las escuelas. Claro. Mirá, excelente. Ahí nos metemos en ese terreno, en el terreno educativo. Claro. En varias charlas por ahí ha salido el tema de la educación física en las escuelas, que por ahí vemos que se sigue dando como se daba hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué tema es? Sí, coincido. Siempre dice el profesor de educación Tenemos física. educación física una hora. Hora libre, no hacemos nada. Terrible. Juegan al fútbol. un fulbito. Un fulbito, listo. De la pelota. En la vieja época, por ejemplo, Bancarari daba vóley nada más. Espantoso el vóley, pero el tipo y era referente Bancarari. del vóley. Moría con el vóley. Moría con el vóley. Pero tipo. aprendías vóley. Aprendías vóley. correcto. Fue mi profesor, referente. Un referente, sin duda. ¿Cómo se abordan esos temas? Debe ser difícil. Mira, es muy complicado, es muy complejo. No me gusta generalizar porque uno transita los patios, Coincido. que son nuestras aulas, transita la ciudad y hay muy buenos profesores sumamente comprometidos. Ayer mismo estuve en lo que es Gareto, que pedimos que por favor al municipio acondicionara para lo que es salto, carrera, y se hicieron unas jornadas espectaculares donde chicos de toda de la escuela de la zona oeste participaron y se aprendieron sobre las prácticas atléticas. Sí es verdad que hay que darle continuidad, no sirve una clase sobre eso, pero hay muchos profes que generan excelentes clases, enseñan por ahí, vas caminando o voy en el auto y soy de esas que para el auto, me paro en la escuela, me paro al lado del profe, como me ha tocado decirle a alguno, profe, ¿te podés acercar a dar la clase más cerca, hacer una corrección? No desde sentado, me he acercado a decirles otro, excelente, esta clase es espectacular. Claro. Así que hay de todo. Mira. Lo que pasa que muchos, es verdad, tiran la pelota, pero no todos. No todos, claramente. Hablábamos también el otro día del atletismo y de por ahí lo bueno que sería para un montón de chicos el poder tener acceso a los deportes que son del atletismo puro, del correr únicamente, por ejemplo, que se da poco y que quizás con pocos elementos podés descubrir pibes que tienen capacidad para la velocidad, y por eso hablábamos de que en San Nicolás, por ejemplo, no hay una pista de atletismo como hay en Villa Constitución, ese tipo de lugares donde vos podés generar un crecimiento muy grande de deportes únicamente con el entusiasmo de los chicos por correr, básicamente, o por saltar, que es la base del atletismo. Y el atletismo tiene eso, que usás esas habilidades motrices para todos los deportes, porque en todos los deportes necesita correr, saltar y lanzar. Entonces, esas habilidades son sumamente valiosas para después llevarlas a cualquier otro deporte. Es verdad que ni las escuelas ni hay un espacio en la ciudad donde vos decís, a lo mejor puedo hacer una salida para poder desarrollar las clases de atletismo. Podés hacer las prácticas atléticas, que podés saltar, correr y lanzar en otras condiciones. Pero donde vos vivencies bien un lanzamiento de jabalina, un lanzamiento de bala, eso lo tenemos con los torneos intercolegiales que organiza el CEF, que auspicia, que colabora Ternium. Pero bueno,
la Sí, una vez posibilidad cada de una tanto. vez al año. Sí, una vez cada tanto. Pero es un pendiente, sería genial tener un espacio donde se Mira. pueda desarrollar eso. ¿Hay talentos? ¿Ves talentos en San Nicolás en tantos recorridos que haces día a día, Diego? Y ves ¿Sí? por ahí te ¿Y lo- sorprende. lo Ayer charlás? mismo, ¿Sí? ayer mismo con uno de los profes, justo había 2 profes amantes Ajá. del atletismo, Mira. que son los que traccionan esos proyectos. Claro. Y decía, bueno, tomale nota. Lo que pasa es que también es una realidad. Después querés, para garantizar esa trayectoria deportiva y no tenés La parte dónde. económica. Y también dónde. A ver, económicamente nosotros, por ejemplo, podríamos destinar más horas del CEF para lo que es prácticas atléticas. Mira. Deberíamos pedir también más horas, porque Claro. hoy el CEF tiene, que es la Escuela de Educación Física, sería Mira. el CEF, de la provincia de Buenos Aires, que está acá nomás está la sede. al lado. Acá al lado. 1.200 alumnos Epa. tiene el CEF, de todas las edades. Claro. El CEF da educación física desde los 5 años hasta los 99 años. Hoy tenemos mucha matrícula de adultos. Podríamos destinar un par de horas, pero no tenemos un espacio para que lo puedan desarrollar. Lo mismo que prácticas acuáticas se dan con convenios y con la buena voluntad de los natatorios privados, porque son natatorios privados. Ujú. En el verano se puede aprovechar lo que es el CEDIC para escuela abierta de verano, pero bueno, las condiciones en las escuelas Mira, no están de no. infraestructura Claro, para Claro. eso. Pero por eso el atletismo no tiene lugar en ningún club de la ciudad. Mira. Porque Eso vos es me una decís- pena. Vos me decís, hasta tiro con arco tiene su lugar en Somisa, En Somisa. y vos decís, bueno, quiero practicar y vas y practicás en Somisa. Pero el atletismo, si querés correr 100 metros, de No hay- 200 no hay metros, lugar, querés no hay espacio hacer físico. salto en largo, ninguno de los clubes, que son por ahí los que tienen acceso a un talento, a potenciarlo y a darle competencia, Claro. no lo tiene San Nicolás. Sí, sí. ¿no? Y bueno, es uno de los proyectos que nosotros lo vamos trabajando en educación, Mira qué lindo. te lo pueden decir los profes, que les mando la parrilla donde, bueno, prácticas atléticas, prácticas gimnásticas están un poco desarrolladas, no lo que es la gimnasia como gimnasia con esa, como lo tienen los clubes, pero bueno, lo vemos en los esquemas que hacen los chicos en la fiesta de los colores, pero prácticas atléticas y atletismo es una deuda pendiente. Mira. Muy bien. Eleonora, te agradecemos muchísimo lindo. por tu visita. Pero qué lindo. Yo, si quiere quedarse, quédese, porque yo la veo que tiene Yo una- le dije, yo tengo unas para ganas de hablar. hablar tiene y nos encanta recibir gente de todos los Y deportes. quiero tocar un tema porque ella es profesora. Un sí. tema más, un tema más. Ojo. Las emociones en los pibes, en los adolescentes. ¡Ay, terrible! Es un tema, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a hablar de educación física. Sí, por porque supuesto. De educación física. Sí, ligada al deporte, Hoy claro. hoy en las escuelas tenemos una realidad que es muy complejo entusiasmar, porque hay mucho sedentarismo Claro. en los adolescentes. es- Son y- muy pocos los que hay que ver y analizar las dos cuestiones. Mira. Por un lado, la poca motivación porque les resulta mucho más placentero a lo mejor el celular o no le gusta el hacer actividad física. Y por otro lado, ¿qué hacemos los profes para que se sumen a la Incentivar, clase de claro, educación física? claro. Entonces nos ponen a reflexionar y a crear y a salir de nuestra zona de confort donde vos no le podés presentar hoy la misma clase que cuando nosotros éramos Coincido, alumnos, claro. estudiantes, porque la sociedad es otra. Ujú. Entonces tenés que salir de esa zona de confort y generar a lo mejor propuestas que tienen que ver con otro tipo de prácticas, que no sean las deportivas convencionales, sino que son las alternativas, otro tipo de prácticas gimnásticas, expresivas. Hoy mucho lo que es la parte de fitness, de Claro. crossfit, de funcional. Hay mucho, claro. Otras cosas que posiblemente los motive, los entusiasme Mira. y los puedas hacer mover. Entonces hay que analizar eso. Y por otro lado, en lo deportivo, cuando se presenta en una clase deportiva, hay que analizar el grupo de clase porque Claro. a veces
la violencia que hay, la situación de conflicto hace que la situación competitiva también se exacerbe. Mira qué tema, la violencia también. Tenés adentro, que... Es complejo, pero la violencia no sale del partido o de la clase. La violencia viene del celular. Viene. Ah, mirá. Sí. Claro. Viene de lo que se va generando en el celular. Es complicado. Sí, es te complejo. entiendo. El famoso hateo, como se le dice hoy en día, Claro. en redes sociales. Mira. Sí, claro. es bravo. Y que el Claro. profe está ajeno a todo eso, porque vos los tenés 2 veces. Hablo siempre de educación física. Sí, por supuesto. Por ahí el preceptor está más tiempo con los estudiantes y los conoce de otra manera. Pero 2 veces por semana, 1 hora, generalmente en un espacio distinto, a veces de lo que es la escuela. Entonces no estás en esa interna. Pero también es real que se genera a lo mejor otro vínculo y por ahí algún estudiante viene y se lo cuenta. Entonces ya un llamado de alerta para poder estar... ¿Qué te da felicidad de un pibe o de un grupo de estudiantes haciendo deportes? O sea, ¿qué sería tu felicidad siendo lo que haces ahora? ¿Ver un grupo de pibes el día de mañana haciendo deportes o solamente ser buenas personas? Y es que el deporte te hace ser buena Claro, persona. coincido. O sea, coincido. el deporte que nosotros escolar, el deporte que enseñamos en la escuela, te genera ser mejor persona. Nosotros lo hacemos para la construcción de la ciudadanía, para seguir estudios superiores, para Claro. la vida del trabajo. Y son valores Y te saca de la calle. que el deporte escolar te lo da, Claro. porque sabes trabajar en grupo, aceptás la derrota, querés esforzarte para la autosuperación, respetas una regla. Me encanta. Eso es lo que el profesor de educación física tiene que enseñar en la Claro. clase, más allá de jugar al vóley bien o mal, porque yo creo que nunca aprendí a jugarlo bien, es mi cuenta pendiente, pero aprendí Somos un dos. montón de vóley. Es verdad. Esa es la educación física escolar. Muy interesante. Yo me quedé con el tema del sedentarismo. Es un efecto, me parece, post pandemia, que se acrecentó un poquito más. A ver, post pandemia lo vimos en la clase y lo hablábamos con el otro inspector. Cuando volvieron a la clase, el simple juego en el nivel primario, una mancha, las caídas. Aparecían un montón de actas de accidentes por las caídas. Mira. También depende de dónde son esos chicos. Claro. Estamos hablando de zona céntrica, en la zona de barrio. Acuérdense que en la pandemia quedarse en casa era quedarse en el barrio, porque las casas eran muy diminutas, o sea, las condiciones fueron distintas. Sí. Pero sí, se generó un muy adentro, muchísimo el celular, la computadora, y costó volver a la normalidad, como se decía. Acá nos envían un mensaje al 391-899 hablando de los profesores de educación física, que no son todos iguales, claramente. Nos cuentan un tema. Buenas noches, dice, vengo sufriendo con mi hija hace años y lo charlo con otros padres, y habla de que los profesores de gimnasia no deben obligar a los chicos a jugar un deporte sí o sí. Dice, no tienen que usar la educación física para eso y deben entender que hay chicos que no son hábiles y que por ahí lo sufren. Que por ahí me ha pasado, por ahí mi hija dice, no me gusta hacer este deporte, ¿no? Y se sienten marginadas porque tenés que hacer ese deporte. En la hora de gimnasia haces ese deporte sí o sí. Y dice, a ver qué más dicen por acá. Deben tener las herramientas pedagógicas, lógicamente, para que participen de otra manera. Ya mi hija está en secundario y todavía lo padece. Por favor, que hagan hincapié en esta cuestión. Bueno, después privado me dice que escuela y uno interviene. No, bueno, tampoco- pero el tema... Que no sean buchones tampoco la gente. No, el tema es así, y volvemos a las propuestas. No es un solo deporte o los hegemónicos. Handball, vóley y fútbol, Claro, creo que mucho generalmente. handball hay ahora, sí. Uno alude a que son los elementos que a lo mejor tenés, pero en realidad se pueden hacer un montón de otras prácticas deportivas, prácticas atléticas, prácticas gimnásticas, prácticas expresivas, Claro. prácticas corporales y motrices que tienen que ver con las capacidades condicionales. Yo tengo que hacer un abanico de todo eso porque todo eso está en el diseño curricular. Mira. Entonces, puede ser y ocurre que hay algo que no te gusta. A mí en el secundario había cosas de literatura que no me gustaban o de tal materia que no me gustaban y las tengo que hacer Claro. porque es parte de la currícula. Obvio. O sea, dentro de la educación física, vóley, por ejemplo, yo lo padecía.
y a lo mejor tenía una unidad donde tenía que trabajar vóley, pero había otras que no. El tema es cuando se da eso solo. Claro. Ese es el tema. Sí. Bien, Jesús era el que nos mandaba un mensaje, un abrazo grande para Jesús. Y claro, con este tema también, ella antes de ser inspectora de educación física fue inspectora de educación. Y ahí los quilombos son bastante más pesados, ¿no? Bravísimo. Ahí me imagino. Lo sufriste, sí, pesado fue. Fue bravo. ¿Cuántos fue bravo. Y justo tomé y a los no sé cuántos días se declaró la pandemia. Fue marzo del mortal. 2020. Sí, Claro. sí, yo tomé el 3 de marzo y creo que fue el 16. El 19. 19, el día del cumple feliz, porque al otro día creo Claro. que se declaró pandemia. Y fue bravísimo, fue duro. Fueron 3 años y medio que estuve en el cargo, terminé renunciando. Y sí, lo padecí mucho a la salud. Durísimo. Sí. Sí, tengo gente conocida también que lo padece. Sí. Bueno, No es fácil. salió de ahí, se tiró a la pileta, empezó a nadar como Claro, nunca. volviste. ¿No? Y ahora la tenemos Claro. compitiendo a nivel nacional e internacional. Bueno, ahí también próximamente. era mi cable a tierra, iba a nadar Claro. igual, sí, Claro. iba a nadar. Quedaba el agua cargada en la pileta. El que se metía le agarraba corriente. La tenía que vaciar Más o menos. después la gente de Belgrano. Lo bueno que ahora, saliendo un poquito del tema este de los chicos, los adultos ya han comprendido que hay que hacer gimnasia de por vida, ¿no? Claro. Y hay mucha gente mayor de 50 años que ya va a las piletas de natación, va a CrossFit, va a Pilates, a gimnasio, ¿no? Porque Stretching. Uno recorre los gimnasios y están llenos. Sí, sí. Es importante. La mentalidad ha cambiado mucho. Y eso es lo que tiene que enseñar la educación Claro. física escolar. Claro. El abanico de yo estoy tocando el cable. No pasa El nada. abanico de actividades corporales y motrices, no hablemos de deportivas, corporales, motrices. Podría ser deportiva, donde viene también lo recreacional, lo social, donde me junto con otro a jugar. Pero si no puedo, por un tema horario, o poder hacerlo solo en tu casa, no es necesario tenés que pagar un gimnasio, lo podés hacer en las plazas que tenemos en la ciudad. Entonces, pero eso te lo tiene que enseñar la escuela. Claro. Esa es la educación. Si alguien tiene escolar. que decirte lo que tenés que hacer. Claro, lo tenés que aprender para tenerlo incorporado para tu vida. Mucho se aprende con esto, con Instagram, con los médicos que hay hablando permanentemente y te van aconsejando cosas, ¿no? De lo que tenés que hacer. Entonces la gente grande se va metiendo Sí, sí. en esa cabeza tan importante de hacer movimientos. Es que es salud, el movimiento Es es salud. salud. Justo venimos de haber transitado lo que es la Semana de la Actividad Física y la Salud, que fue el día de mirá la qué actividad lindo. física el 6 de abril. ¿Cuántos huevos come por día usted? No, no sé. Digo que era todo deportista, come 5 o 6 Sí. huevos. soy 8 huevos por día, sí. No, en eso soy. Es mi desliz. Mira. Sí, viste que soy muy estructurada. Por supuesto. Pero no estoy ni contando calorías, nada. ni viendo. Bien. Me gustan mucho los alfajores de maicena, entonces creo Eso que la todos los días pierde. alfajores de maicena. Un asadito la pierde, el alcohol chocolate, cero. El asado también, la el pierde. chocolate también. No, mirá. no llevo una dieta. Mira. No. Capaz que hasta también para mal, capaz que pasaron por el trabajo, por lo que sea, pasaron un montón de horas sin comer y voy a entrenar mira. sin comer. En eso no soy muy ordenada. Mira. No, Leo, muchísimas gracias por venir. no, gracias a Gran, ustedes. gran un nota me placer. dicen por teléfono, una gran nota me dicen. Qué grande. Abrazo a toda la gente que estuvo ahí del otro lado. Eleonora Mancialabori, nadadora del Club Belgrano, el equipo máster, pasó por la deportiva. En noviembre se va para Chile a competir en un sudamericano. Vamos